Y habíamos visto algunos parámetros muy interesantes, ¿no? Haciendo unas pequeñas comparaciones con la norma, el ACI 31814, con la 19, la NB, y bueno, esas, ¿no? Y nos habíamos quedado en las solicitaciones. He estado viendo el tiempo que tenemos y exactamente tienen una semana para empezar a trabajar, ¿no? O los que ya están, quizá algunos de ustedes ya está acabando, pero se entrega como fecha máximo el 20, ¿no? Creo que el 19 al 20. Entonces, uno de estos 2 días se va a entregar. Entonces, tienen exactamente una semana. Entonces, lo ideal sería que ya empiecen a trabajar con sus datos, ¿no? Tenemos aquí la estructura. Bueno, esta no es la estructura, ¿no? Es la estructura que se utilizó como ejemplo, pero de su proyecto no varía mucho, solamente es aumentar en esta sección en realidad tiene 5 vanos en este lado, ¿no? En esta dirección, en la Y. Entonces ahí solo se aumenta uno más aquí y otro más aquí, y es la misma estructura, las mismas dimensiones, exactamente lo mismo. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es en el eje más largo, ¿no? Que es el más desfavorable, tienen que ir a ese lugar, y en ese lugar tienen que hacer el diseño para el pórtico que está en la parte central, ¿no? Aquí, si vemos el eje más desfavorable, va a tener aquí todavía un pórtico más y aquí otro más, ¿no? Y tiene que ser para el del centro. Ya. Entonces, lo que se les va a hacer ahora, se les va a compartir estas planillas, estas que están hechas, para que lo vean, ¿no? Y más o menos traten de sacar o llegar a los mismos resultados. Ahora vamos a explicar nuevamente más con calma, o más calma, perdón, el procedimiento, ¿no? Para que no tengan dudas, y si tienen dudas las hacen y las respondemos. Entonces, primeramente, tenemos los materiales, luego tenemos las secciones de las vigas. Estas son las vigas y esta es su nomenclatura, ¿no? Tenemos una viga 1, viga 2, viga 3 y viga 4. Tenemos las bases, la altura, la longitud libre. Esta sí hay que poner la longitud libre, descontando lo que es los espesores de la columna de cada región, ¿no? Por ejemplo, para esta viga, estas columnas, aquí todas las columnas son de 50 por 50. Entonces, si nos vamos a esta viga, por decir, vemos la envolvente en momentos 3,3. Le damos clic derecho y nos vamos a cambiar de unidades. Nos vamos a poner en tonelada metro. Entonces me está diciendo que en un lado se está empezando a los 0,25 porque aquí tiene el espesor de la columna, ¿no? A ver, creo que sería mucho mejor que se vea así. Ahí está. Así se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, ese es el eje. La viga es de eje a eje, pero nosotros trabajamos con la luz libre. Entonces, aquí la columna tiene un espesor que se está comiendo la viga, y de la misma forma pasa en este otro eje, ¿no? Entonces está comiendo 25 centímetros y aquí también 25 centímetros. Por tanto, si mi longitud total era de 5 metros, está comiendo 50 centímetros. Es por eso que aquí, en vez de que la longitud total es 5 metros, está menos esa longitud libre, que sería 4,5. Y esto está para todas las direcciones de las vigas. Y el recubrimiento, estábamos trabajando con 5 centímetros. Ahora aquí les va a cumplir automáticamente lo que es las verificaciones, ¿no? La longitudinal y la transversal. Y luego vamos a pasar a lo que es a las solicitaciones. En este caso tenemos las solicitaciones de la viga, sería esta viga de aquí, ¿no? Esta de aquí. Como estamos haciendo el diseño de esta viga, y ustedes tienen que hacer el diseño de todo este pórtico. Al hacer el diseño de todo este pórtico, tenemos que diseñar esta viga, esta otra que está en la parte derecha y también la que está en la parte izquierda, ¿no? Porque necesitamos conocer los aceros que están llegando en este punto. Si nosotros le damos a que diseñe de forma automática el programa, vamos a ver, ¿no? Que los aceros
Bueno, esta cantidad de acero es similar a esta porque es bien simétrica, ¿no? Quizá ustedes en su proyecto también van a encontrar mismos valores, o si hacen con diferentes secciones de viga, también van a encontrar diferentes valores, ¿no? Muy bien. Entonces, dijimos que necesitamos las solicitaciones que están llegando a esa viga, y las solicitaciones se las saca el programa. El programa nos bota un reporte, le damos clic y vemos, ¿no? Aquí tenemos las solicitaciones en este punto, en la estación 025, tenemos un momento máximo, tenemos un momento mínimo, y tenemos momentos en la otra estación, en 10 y 25. Entonces, esos momentos son los que se deben aparecer en estos ejes. En la parte central tenemos un momento, pero no podemos considerar el momento que está exactamente en el centro, ¿no? Debido a que dentro de este rango que se va a hacer el diseño para la parte central, puede existir momentos que sean mayores que están en la parte central. Por ejemplo, para este caso, se está dando que el momento que está más grande para esta parte central es de casi 7 toneladas, ¿no? Entonces, eso se debe buscar, ¿no? Por aquí más o menos debe estar, algo de ahí. Y lo mismo deben hacer para la otra viga. La otra viga también vamos a tener momentos en la parte izquierda, en la otra parte y también en la parte central. No podemos hacer diseño con este que está en la parte central, vean que está con 462, pero en este otro está reportando que está trabajando con 8.83. Otra forma de ver eso directamente sería una vez haciendo lo que es el diseño, le damos clic derecho y vemos lo que son detalles, ¿no? Ya. En los detalles vamos a buscar lo que es la envolvente, y en la envolvente vamos a ver, ¿no? En cada estación, qué combinación es la que está dominando, ¿no? Y para la parte inferior, todo esto es para la parte superior, ¿no? Superior en el inicio, superior en el centro, superior en el final. Inferior en el inicio, inferior en el centro, inferior en el final, ¿no? Y ahí está su localización o su estación. Y aquí tenemos los momentos con los cuales se está haciendo el diseño. Por ejemplo, en la parte central inferior se está haciendo con 69962. Entonces, ese es el momento que se tiene que ingresar aquí, ¿no? Aquí está 64, aquí 62. Un último decimal pueden cambiarlo, ¿no? Habíamos visto que en clases, a pesar de que se colocan los valores, se modifica, pero dicha modificación no es tan drástica. En cambio, para el otro momento la parte central es el mismo procedimiento, ¿no? Ya no tocamos esta, sino tocamos esta, clic derecho, detalles, nos vamos a envolvente, y de la misma forma, ¿no? A la parte central, en el inferior, se está haciendo con un momento de 8.8322 toneladas por metro. Aquí está 25, pero nuevamente esas diferencias no es mucho. Al final van a sacar el diseño. Ustedes van a ver cuando se les comparta la planilla, van a poder ver todo el procedimiento que se hace, ¿no? Que es lo mismo que se había visto en clase. Por ejemplo, para calcular los momentos, primeramente tenemos que considerar que el momento debe ser el más grande, ¿verdad? Habíamos visto que en el pórtico, en este pórtico, tenemos que encontrar el momento más grande, ¿no? Para este caso, aquí está registrando 1056 y en el otro extremo también 1056, así que cualquiera de estos, ambos es el mismo. Y nos dice que en la parte inferior, o en el momento positivo, debe ser al menos la mitad o puede ser más grande. En este caso, vemos el positivo es 21, ¿no?
21.38 perdón, el negativo es 21.38 y su positivo es 10.56. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta la mitad o más grande. Y claramente este no es la mitad de este. Está cerca, pero no es. Entonces lo que se debe hacer es encontrar ese, ¿no? Aquí, por ejemplo, se va a encontrar el máximo del momento negativo, si es que ese es el positivo, el que está en esta parte, ¿no? Este de aquí se va a mantener, o la mitad de este. Y aquí está, ¿no? La mitad de ese, que sería este mismo momento. Entonces se debe colocar el máximo de estos dos. El máximo se coloca. Si bien puede ser este, que ya viene del análisis, o si no, se debe colocar de este negativo su mitad. Y lo mismo para el otro extremo, ¿no? Tenemos un negativo, tenemos que colocar el máximo de este con mitad de este. Entonces, vean, para este caso, está saliendo 21.38 y su positivo está saliendo 10.69. En el programa está saliendo su positivo 10.56. Una pequeña diferencia, ¿no? Pero a pesar de que sea esa pequeña diferencia, aún así se debe considerar este otro valor. Y ese mismo report o ese mismo análisis se lo verifica de esta otra forma también. Damos clic derecho y vemos en diagramas. Nos vamos a esta otra parte y vemos aquí, ¿no? Aquí está, este es el momento máximo y se está haciendo el diseño para el positivo con la mitad de esto, ¿no? Si esto dividimos entre 2, me tiene que dar 10.69. Y lo mismo pasa en este otro punto. Y aquí teníamos este por las cargas gravitacionales, que era el momento máximo, pero vemos que para toda esta parte de aquí está dominando este otro momento, ¿no? Y este otro momento es de 6.99. Entonces no podemos hacer con este de la parte central, sino con el momento que va a predominar toda esta zona de aquí. Lo mismo se tiene para los diagramas de corte, y el de torsión lo estamos revisando, ya que va a ser es más influyente. Vean aquí 0.23 a 16 toneladas, o sea, el corte es mucho más drástico. Entonces esa es la forma de lo que hace, ¿no? Y lo mismo va a ser para la viga 1 y para la viga 2. Va a calcular lo que es el coeficiente A, ¿no? El coeficiente A, recordemos que está involucrado con esta es la profundidad del bloque de Whitney. Entonces, se tiene ya su ecuación ya descrita. Entonces, simplemente va a calcular esa profundidad. Se hace la verificación de esta profundidad, que no debe sobrepasar el máximo, según la norma. Y al final, tenemos el diseño, ¿no? Y se va a calcular unas áreas de acero determinadas. Entonces, creo que eso es lo más sobresaliente sobre el longitudinal. Y lo mismo se hace para ambos casos. Entonces, al final me reporta esta cantidad de acero, ¿no? Que llegaría a ser muy similar a lo que me está reportando en esta parte central, ¿no? De 1414, 663. En la parte central habíamos visto que este es el acero mínimo que reporta de 375, ¿no? Y en la parte inferior teníamos que para esa cantidad de momentos se está reportando 426 y lo mismo en el otro extremo. Ahora lo mismo se debe hacer la verificación para la otra viga, esta de aquí. No, ahí lo tenemos los momentos y llegan a ser casi los mismos, ¿no? Aquí está variando esto, seguramente es por el decimal que está cambiando, ¿no? Pero si ponemos exactamente los mismos valores, debería salirnos lo mismo. Esta parte del diseño longitudinal lo pueden hacer también como hemos visto en clases. ¿Recuerdan? Habíamos hecho una planilla donde introducíamos los momentos y a partir de esos momentos calculábamos lo que es, tanteábamos estos aceros, ¿no? Tanto el de acero compresión
como el acero a tensión. Y hacíamos una serie de pasos para llegar a la armadura, ¿no? A esto, ¿qué le falta? Que este acero, que es el acero teórico, debemos convertirlo en un acero real, ¿no? Eso es lo que falta aquí. No podemos trabajar con estos aceros teóricos, debemos transformarlos a aceros reales. Bueno, y en el corte aquí tenemos también lo que viene del programa. Esto también ya lo habíamos visto con detalle. Si ponemos de nuevo los momentos y vemos, este es el corte, ¿no? Y aquí tenemos un corte para este extremo, colocamos el mayor, y en el otro extremo también colocamos el mayor, ¿no? Entonces todos esos valores están aquí, y aparte hay este BG habíamos explicado que es una combinación que nosotros debíamos crear. Es esta, donde nos dice la norma que esto es 1.2 de la carga muerta más 1 del coeficiente de la carga viva. Y eso es todo, ¿no? Mi carga muerta, recordemos que es el peso propio más la sobrecarga permanente. Es por eso que estos dos factores están con el mismo valor. Entonces, esa combinación también la tengo que revisar. Entonces, pues vamos a esa combinación. Y ahí la tenemos. Clic derecho, vemos en la estación I, tenemos este corte. Vemos en el otro punto, tenemos ese mismo corte. Esos valores deben ingresarse aquí, ¿no? Y lo mismo para el otro, para la otra viga, ¿no? La viga que está al lado. Vamos a tener nuevamente un corte en este punto. Esta vez está solicitando 7.8 y en el otro punto tenemos 10.46. Entonces ahí tenemos esos dos valores y de la misma forma debemos copiar también los cortes de los momentos que se está llegando a este punto. Un momento, por favor. De ahí vienen estos cortes. Luego de esto aquí van a ver que se hace la sumatoria de los momentos máximos probables. Tenemos los aceros que están llegando, ¿no? Los momentos máximos probables había que mayorar con este alfa, el acero que era 1.25. Sacábamos el A y luego calculábamos un momento que también debería ser mayorado, ¿verdad? Y vamos a tener dos tipos de momento, uno antihorario y el otro horario. Y luego la sumatoria, que la sumatoria va a ser de sentido antihorario, simplemente sumar estos momentos máximos probables, dividido entre Ln, tanto el sentido horario como el antihorario, y al final el corte máximo probable era el máximo de estos dos. Luego teníamos que hacer el cortante de diseño, que simplemente va a ser el B sub G más el B sub P, ese es el valor, el B sub E, ¿no? Y esto es para ambas vigas, ¿no? Tanto para viga 1, para viga 2. Luego nos dice, ¿no?, que B sub P debe ser mayor a B sub G, si es así, B sub C 0, si no, B sub C adopta un valor, ¿no?, que aquí está la ecuación, y B sub C llega a tener un valor. Luego tenemos el cortante máximo, que simplemente va a ser la reducción de este valor por esta ecuación que viene, ¿no? Luego vamos a tener el área de acero, que habíamos visto que teníamos esta ecuación, tenemos el B sub P, el B sub U, que ya sería el de diseño, y aquí tenemos el B sub C. Si B sub C no es 0, esto se va a llegar a restar, y si es 0, esto desaparece, simplemente sería el B de diseño sobre esta ecuación, ¿no? Y se tiene que tomar el máximo con el acero mínimo controlando, ¿no?, de este valor y el acero mínimo. Entonces, de ambos se debe hacer el control. Y lo mismo se va a hacer en el otro sentido, ¿no? O en el otro viga. El procedimiento va a ser exactamente el mismo. Y con eso se obtenía el reporte de este momento, que se está haciendo este momento con este acero, este otro momento con este otro acero, la combinación de carga, ¿no?, que habíamos visto, y lo mismo se hace en el otro sentido. Al final tenemos este pequeño reporte donde nos da esta cantidad de acero y nosotros debemos ver con qué diámetro de esquivo trabajamos.
Recordemos, el diámetro mínimo en estribo en estas vigas especiales o de pórtico especial es de 7.9 milímetros, que eso sería redondeado directamente al phi de 8. Entonces podemos trabajar con el phi de 8 o con el phi de 10. Y el número de ramas, vamos a usar como mínimo 2 ramas. Si el corte es bastante fuerte, podemos utilizar hasta 3 o 4, dependiendo. Teníamos lo que es esta área de acero, la separación, que se está calculando. Teníamos la separación, la normativa me da estas 3 condiciones. Y al final utilizamos una separación requerida ya redondeada, ¿no? Redondeada al valor mínimo. Tenemos la longitud de confinamiento, que es 2 veces h, que es esa cantidad donde se va a estar introduciendo este acero. Luego tenemos lo mismo, pero para el lado derecho, para la otra viga. Aquí también se tiene que aumentar lo que es para la otra viga que estaría conjunta a esta, ¿no? Al lado izquierdo. Y el reporte va a ser el mismo, ¿no? Se va a calcular de nuevo los momentos máximos probables en sentido horario, el antihorario, y se va a obtener los valores, ¿no? Eso sería respecto al diseño de la viga, tanto longitudinal como transversal. Ahora, esto de la columna, se tiene que, para hacer la verificación de que la columna es fuerte respecto a la viga, necesitamos introducir las dimensiones de las columnas, ¿no? En este caso, se está trabajando con columnas de 50 por 50. Entonces, esas dimensiones se les introduce aquí y aquí se le introduce el área de la columna que estamos analizando. En este caso, todos los pisos de 3 metros, así que la altura total es de 3 metros de la columna superior y de la columna inferior. Y su recubrimiento es de 5 centímetros. Entonces, hay que encontrar estas cargas, ¿no? De la superior y de la inferior. Esa, ¿cómo la encontramos? Esa la encontrábamos cuando ya habíamos hecho correr el análisis y le habíamos dicho que nos dé esta verificación, ¿no? 6/5 de la columna. Entonces, damos clic aquí, clic derecho, y habíamos visto que no podemos hacer el chequeo en la estación 0. Tenemos que hacer en donde está aquí, ¿no? Aquí, justamente aquí, en la parte superior. Pero como se está descontando la altura de la viga en este caso es de 50 por 30, entonces está descontando esa altura de 50 centímetros, por tanto me está reportando que la última estación es de 2,50. Entonces ahí vemos, nos vamos a detalles y nos vamos aquí a esta comprobación, lo que se diga columna, y le damos un zoom. Entonces aquí me está reportando estos valores, ¿no? Aquí tenemos la capacidad de la viga y me está diciendo que para la parte superior, ¿no? Para la columna parte superior está trabajando con 128.2863 y ese valor es que se le introduce aquí, ¿no? Y para la parte inferior está trabajando con 158 y sus momentos por capacidad, o sea, estos momentos, tanto el positivo como el negativo, vamos a cambiar las unidades, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarnos a tonelada metro. Ahora sí. Ya. Entonces, tenemos de 59 toneladas por metro, tanto en la dirección X como en la Y, ¿no? De 59.26 y 59.26 para ambos. Y para el de 158 también tenemos la misma proporción. Con estos valores, lo que va a hacer el programa es nuevamente, nos traemos los aceros de la viga. Esta es la columna y tenemos la viga 1, la viga 2, tenemos este acero que está llegando en esta parte, que era de 14.14, en la parte inferior de 6.63. Y en este otro extremo tenemos el de 14.96, en la parte inferior de 6.98. Lo que está empezando a calcular son estos momentos, ¿no? Está empezando a calcular, recordemos que el phi
ahora es 0,85, en nodos es 0,85, tenemos el beta, la mayoración del acero, alfa, va a ser igual a 1 nuevamente. Lo que hace es nuevamente calcular los momentos máximos probables con estos aceros que está llegando, ¿no? Intercalado nuevamente. Y lo que va a encontrar es este momento, tanto de la columna superior como de la inferior, que está copiando los mismos valores que es los datos de entrada. Entonces, al final sumamos los momentos de la viga en el sentido horario, también sumamos de la columna, esto en ambos sentidos, en sentido horario y en sentido antihorario, y hacemos el chequeo respectivo, ¿no? Los 6/5, tanto en sentido horario como en sentido horario, utilizamos los valores, el máximo y el mínimo. Lo vamos a ver aquí a detalle. Entonces, lo que se está haciendo, tenemos este momento, que es el dato. Este otro momento es el que se ha calculado con este acero de aquí. Este momento es el que se ha calculado con este acero de aquí. Este es dato. Lo mismo para el caso B, que sería ahora en el otro sentido. Este momento se calcula con este acero. Este momento se calcula con este acero. Y estos valores de aquí, de la columna superior e inferior, son los datos. Al final se suman, ¿no? Se suma este con este, me da este valor. Sumamos el de las columnas. El de las columnas va a ser siempre el mismo porque los momentos son los mismos. Y se hace la verificación, ¿no? La columna, el antihorario debe ser mayor a 6/5 de la viga y me está diciendo que cumple. Ahora hay que ver esa capacidad, ¿no? Este valor simplemente es estos 6/5 de aquí, ese valorcito. Y también hay que ver su capacidad, lo que es la columna sobre la viga. Para este caso, este valor de aquí dividido entre este valor más. En cambio, cuando hacemos el chequeo de la capacidad de la columna respecto a la viga, se selecciona lo que es el mínimo. Para este caso está dando este valor, ¿no? Y esos valores son lo que me está reportando en este último de aquí, ¿no? Tenemos en el sentido horario de 0,36 para ambos y en el sentido antihorario de 0,366, 0,366 en ambas direcciones. Y la verificación columna sobre viga en el sentido horario me generaba 3,36 y en el antihorario me generaba 3,28, ¿no? Y esto para también en ambos sentidos. Al final se va a escoger de estos dos el máximo y de estos dos el mínimo. Entonces eso es lo que me está reportando aquí y necesitamos ver ahora lo que es la columna sobre viga. Me está generando este otro valor para ambos sentidos, que sería el menor de 3,28 y el otro que generaba 3,36, ¿no? Eso sería. Ahora, del diseño del nodo, el diseño del nodo simplemente va a ser encontrar estas fuerzas, ¿no? Vamos a tener esta fuerza aquí, que va a ser nuevamente el coeficiente alfa, AS por FY, y en este otro lado va a ser esta compresión que va a ser igual al T2. T2 simplemente va a ser nuevamente esta misma expresión, ¿no? Solo es un equilibrio de fuerzas con los aceros que se está generando, con el acero de la viga nuevamente de este lado y el acero del otro lado. Entonces, esa sumatoria básicamente se ve algo así, ¿no? Nuevamente tenemos estos aceros que está generando y analizamos, ¿no? Tenemos que sacar esos momentos. Nuevamente, esos son los momentos máximos probables. Aquí se está calculando nuevamente. Esto ya podíamos trabajar incluso con la ecuación que teníamos anteriormente, o sea, con los valores que ya me generaba. Pero nuevamente se está volviendo a hacer esto, ¿no? Vamos a tener sentido horario y en sentido antihorario. Luego hay que sumar la compresión más la tensión, ¿no? Está generando este valor de reporte, si lo vemos aquí, lo dice el nodo,
le damos a aplicar, le damos clic derecho y nos vamos a la estación 4, nos vamos a detalles y vemos lo que dice aquí, ¿no? Y ampliamos un poco más y aquí me está generando ese reporte, ¿no? Aquí está la sumatoria de la tensión más la compresión en ambos sentidos. En uno me da 110 y en el otro 103. Entonces, uno me está generando este 110 y en el otro sentido me está generando 103, ¿no? Este tenemos el sentido horario y este el sentido antihorario. Sería el mismo valor. Luego hay que sumar lo que es el corte de lo que está viniendo de la columna, ¿verdad? Tanto de los momentos máximos probables, el superior y el inferior, en el sentido horario y en el sentido antihorario, para que al final me dé este corte, ¿no? Este corte de aquí va a ser tanto para el eje X como para el eje Y, que lo llama eje mayor y eje menor. Y al final utilizamos el mínimo de ese valor con el de la columna que se está calculando, ¿no? Luego hay que ver lo que es el confinamiento. Si el nudo está confinado, significa que está llegando las 4 caras, ¿no? Se considera un nudo confinado cuando las vigas cubren al menos el 75% del ancho de la columna. Entonces vamos a tener un espesor de esta columna y este espesor de este otro lado, ¿no? Y al final se hace como la comparación del espesor de las vigas de cada uno. Entonces, ya se ha definido lo que es el B1, el B2, el B3 y el B4, que son los espesores de las vigas respectivamente. Y el H es simplemente el espesor de la columna, ¿no? Visto en planta, que es de 50 por 50. Entonces, en ambos casos debe ser mayor. Si es mayor, entonces me reporta 1, y si es menor, me reporta 0. Como en ambos casos es menor, entonces C está saliendo 0, que eso significa que es confinado. Y si es confinado, tenemos vamos a utilizar, aquí nos plantea 3 ecuaciones. Uno cuando es confinado por todas las caras, uno cuando es en 2 y 3 caras, y el otro cuando no está confinado en ninguna cara o solo uno, ¿no? Entonces, para este caso se está utilizando esta ecuación de aquí y me está reportando este corte, el phi por BC, 113, y ese valor lo podemos encontrar más aquí arriba, ¿no? ¿Dónde está phi por BC? Por aquí se encuentra phi por BC. Los ángulos, las vigas. Aquí está. Este es el phi por BC, ¿no? Este de aquí. Phi por BC, 113 para ambos casos, y este es este valor, 113. 113, 14.6, 113, 14.01, pero si le decimos que nos mande con un decimal más, 113, 14.06, 113, 14.06. Entonces de ahí viene este del nodo, ¿no? Y aquí también me reporta, ¿no? Si está confinado o no, el confinamiento. Si en algún lado me diría que no está, ¿no? Aquí aparecería un sí, pero en este caso realmente está confinado en las 4 caras, así que me reporta como no para las 4 caras. Luego de eso, simplemente se suma, ¿no? La tensión menos el corte, en el otro caso también la tensión menos el corte 2, y al final se saca este sobre este, ¿no? Y básicamente eso es lo que es el corte en el nodo, ¿no? Vamos a tener este valor y este otro valor para en el otro sentido. En el horario teníamos reportando este corte, y en el anterior este otro corte, y aquí tenemos el phi sub C, phi sobre B sub C. Y al final se divide este respecto a este, me da un valor, este respecto a este me da un valor, y se escoge el máximo de estos dos. Entonces, para este caso, el máximo sería este valor, ¿no? Y este valor debe ser menor a 1. Entonces, ese es el reporte que me está generando cuando hacemos este chequeo del nodo. El de la columna, para el diseño de la columna solamente tienen que introducir sus cargas y los momentos que me está generando, y dichas cajitas deben estar dentro del diagrama, ¿no? Nada más.
Luego, para hacer este reporte de sacar, lo pueden también sacar de esta forma, o directamente es mucho más fácil obtener estos valores directamente del programa, ¿verdad? Es mucho más rápido obtenerlos del programa, o podemos también obtenerlos de aquí del diagrama, que serían esos valores que está aquí. Y eso sería todo, eso es lo que tienen que hacer para entrega de su proyecto, esas verificaciones y esos chequeos que también lo han visto con el docente. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces vuelvan a hacerlo con calma, vean paso por paso lo que se les ha mostrado y con sus valores traten de sacar los mismos resultados. ¿De acuerdo? Eso sería todo por la clase de hoy. Se les he dado así directamente para que ya trabajen de una vez. No queda mucho tiempo. Yo creo que se va a entregar el 20 como máximo. Y en estos días ya tenían sus notas. Y quizá el examen final, o si es que va a haber final, sea el viernes, o a máximo. Creo que el 26 no hay clases. El 26 sería. Entonces yo creo que van a dar el 23. Entonces, no traten de llegar a esa instancia, especialmente ustedes. Termínenlo aquí, ¿de acuerdo? Solo hagan eso. Y después el plano no es muy complicado, lo hacen en AutoCAD, con todas las observaciones que se tienen, ¿no? La distribución, a cuánto se tiene que poner, su planilla de acero, y de la columna también. Se les pasó un proyecto al grupo donde ahí estaba una planilla, un plano, ¿no? Entonces, más o menos similar a ese, ¿de acuerdo? Eso sería todo. Si no tienen preguntas, vamos a quedar aquí.